estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia de economía. Bueno, pues si antes nos parecía más a Raga que a mí, que lo de la cumbre está cogido con pinzas, ya lo de la tasa Tobin, Bueno, ya claro. para qué, o sea, no saben ni la base, ni el qué, ni cómo, ni solo el cuándo, pero tampoco. Luego además me encanta que no sepan a qué van a dedicar los recursos y que si acaso sería para reducir la deuda de los países de la eurozona o en ayuda al desarrollo a los países pobres. Es fantástico. O sea, Es fantástico. esto sí que O una cosa o la otra. sí, o sea, como que es lo mismo, o sea... Fantástico. No, a eso me refiero yo, que no es creíble. Son documentos que uno los lee. Hombre, yo creo que los políticos se ponen otro tipo de lentillas, ¿no? Pero seguro que para lo de sacarnos el dinero lo acelerarán Es que más ahí es rápido. donde está el Lo problema. acelerarán más Primera rápido. pregunta. Estamos hablando en todos los países de la eurozona, o en muchos de los países de la eurozona, de hacer una reestructuración del sector público, eliminar niveles de funcionarios, eludir competencias que jamás las tuvo que tener porque pertenecen al sector privado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ha hecho el gobierno de la Unión Europea? Algo que se le parezca a eso. Porque ¿por qué tenemos que reducir todos los países y en cambio el gobierno de la Unión está tratando de tener más? Ha tenido más, de hecho. Por eso, es que ahí es donde hay que apuntar. Porque Borrompuy ¿de dónde ha salido? No, pero si ahí es donde hay que apuntar el tema. Y ahora el planteamiento es que no se ve las medidas. Lo único que la economía puede juzgar es la relación del medio con el fin. Si es una relación ordenada desde el punto de vista económico y por lo tanto eficiente. ¿Dónde está el medio y dónde está el fin? Si no lo sabemos. La tasa Tobin, ¿eso por qué? Porque le tenemos manía a los bancos. Porque si no sabemos a qué lo vamos a dedicar... No, pero igual no lo clavan a nosotras de cada transacción que hagamos. Hombre, es que el banco la va a trasladar. Eso lo vamos a acabar pagando nosotros. Ya lo podemos tener por seguro. Por eso. Entonces, pero la pregunta es, usted aún no sabe a qué la va a dedicar, pero de momento ya dice, venga aquí el dinero. Entonces, estas cosas es lo que no es creíble. Y llevan siempre el pan a medio cocer. Y el pan a medio cocer, pues acaba siendo un mendrugo Sí. que no hay forma de echárselo al estómago. Y el documento, que es de lo que estábamos hablando, usted no puede decir que las sanciones serán automáticas cuando al acto seguido, coma, a no ser que, mire, el a no ser que en las leyes no cabe. Porque la ley, usted lo que tiene que dar es un marco jurídico seguro. Y que yo sé que si incumplo una situación, tengo una sanción. ¿En qué consigue la sanción? Yo creo que también están en un error hablar de sanciones económicas, porque no falta más que a un país que ya está en déficit, claro, que no cumple con la deuda y que no cumple con el déficit, que encima le pongas una sanción económica, con lo cual aumenta el déficit. Bueno, creo que es no recibir, quizá Bueno, te torpedean. Pues entonces recibir, a eso se le llama pérdida de privilegios. Y entonces, si el señor que no cumpla no tendrá acceso al crédito, a las subvenciones, a los fondos diversos, tipo, sí, del Banco Europeo de Inversiones. Esto es. Entonces, eso se llama no tener acceso a. Ahora, sanción, tenemos siempre el concepto, primero porque estaba previsto en el Tratado de la Unión, estaban previstas las sanciones pecuniarias. O sea, usted, pues, según cada punto del porcentaje que no me cumpla en el déficit, eso acarrea tal cantidad del porcentaje de PIB que usted va a tener que contribuir a la Unión en forma de una sanción. Lo que pasa es que como los primeros que lo incumplieron fueron Francia y Alemania, sí, y no pagaron un duro, pues ahora queda muy bien el decir que si otros fallan, ahora que a nosotros, bueno, pues relativamente estamos en mejor disposición, pues imponer a los otros. Pero bueno, lo que es un hecho es que los mercados no están respondiendo. No están respondiendo, y a cada vez que lo leen otros a segundas, terceras y cuartas lecturas, pues bueno, ya hemos visto la prima de riesgo, la bolsa y tal, cómo presionan efectivamente, porque es que hoy todo el mundo estaba encantado porque habíamos pagado el 4 y pico en vez del 5 y pico. Hombre, que hasta ahí podíamos llegar, claro, pero mira, Italia sigue pagando muchísimo y el 4 y pico es una burrada por letras a 12 meses, o sea, que es más que cualquier depósito
vamos, que exista en el mundo mundial. A mí, yo tengo ganas de que un día se nos diga, esta semana ha sido una semana de gran éxito porque hemos amortizado 2.000 millones de euros de deuda sin emitir deuda nueva. Esa será la gran noticia. Pues anda, esa es la que hay que esperar. Pero que sea la gran noticia, el éxito de la semana, sea que has colocado más deuda, oiga, no me lo plantee así, porque cada vez que me dicen que han colocado más deuda, pues yo me pongo a temblar. Bueno, mañana veo a mis otra. nietos y a mis hijos y pienso, estos chicos van a tener que pagar el desaguisado que hemos organizado aquí nosotros, ¿no? Sobre todo la de mañana, que es a más largo plazo, porque hoy era letras a 12 meses. Bueno, y tal, pero esas acaban, esas son los revolving que credit, se van refinanciando. que llaman, ¿no? O sea, es un crédito circulante casi, ¿no? Entonces, eso son las letras de peloteo. Claro. Y esa se sustituye por otras. Hombre, una de las cosas más también urgentes que debería de hacer el equipo de Rajoy es intentar que, pues que no agobien en plazos tan restrictivos. Sí, lo que se llama la consolidación de la deuda. Exacto, es decir, tan a corto que nos tienen súper ahogados, porque está claro que ya hasta el Banco de España lo reconoce, pues estamos absolutamente, si no en recesión, desde luego este trimestre que va a terminar ahora lo vamos a estar y aún nos van a quedar muchos meses de estancamiento. Y claro, las dos partidas fundamentales que son el servicio de la deuda, los intereses de la deuda y el desempleo, pues van a permanecer ahí ahogando absolutamente el presupuesto. Entonces, si por lo menos consiguen alargar en ese sentido un poco los plazos y abordan el seguro del desempleo con un par, que diría un castizo, porque claro, a eso hay que echarle, porque ahí hay que empezar a una buena inspección, a decirle a la gente, oye, que hay una cosilla por aquí que sí o sí, o sea, que pues, si hay un empleo que te ofrecen, pues que oye, a la primera o a la segunda, como pasa por ahí, pues no puedas decir que no, porque pierdes el desempleo, revisar todo eso, porque claro, para eso hay que tener bemoles. Que sí. Pero ahora, a son mí, las dos partidas otra cosa que me estremece de lo que se está diciendo es que la tasa Tobin, si la llegan a definir, claro, Tobin nunca pensó que iba a tener tanto éxito, nunca pensó que iba a estar en tantas mesas de negociación. Y tantos años, porque anda, que no lleva años. No se lo pudo ni imaginar. Pero lo que a mí sí me estremece es que lo que se obtenga por esa tasa, en todo o en parte, se puede dedicar a el cauce de ayuda al desarrollo que hay en este momento. La Unión Europea, y ya que no las Naciones Unidas, la Unión Europea tiene que levantar la voz. El sistema por el cual hoy se canalizan los recursos públicos de los distintos estados para la ayuda al desarrollo, que es a través del programa de Naciones Unidas, esto es una corrupción. No llega. Una corrupción absoluta y por lo tanto hay que sacar de las Naciones Unidas los programas de ayuda al desarrollo, porque ahí se ha demostrado. El Papa, que normalmente no suele entrar en detalle, entra en el principio, pero no en el detalle y en el nombre y en el apellido, acaba, una de la Caritas in Veritate, acaba estableciendo que se exige una reforma de las Naciones Unidas precisamente en los programas para el desarrollo, porque se está demostrando que es importante que existan pobres para que existan ricos que vivan mejor, porque es un instrumento por el cual por cada dólar que se entrega para el desarrollo al país llegan como 40 céntimos y al pueblo no llega a 5 céntimos por cada dólar. Entonces, 60 son gastos de administración de la ayuda al desarrollo. No está mal un 60% de gasto de pues eso, administración. Se están manteniendo unas estructuras de rico, grandes salarios, grandes aviones, grandes hoteles, y para mandar la ayuda a un país que además a su vez tiene un gobierno corrupto que se queda con casi la totalidad de lo que llega al país. Y al pueblo, realmente al pueblo, le llega por cada dólar 5 céntimos. Es que con todo el dinero que se ha dado ya no debería quedar ni un Por pobre. Eso, ¿y dónde está ese dinero? Pues ya lo sabemos y no dónde solo está. yo creo que hay ya más pobres. Dónde está, ¿no? Bueno. Sí, yo qué sé. Mira, Haití, anda, Han que Haití crecido no se mucho, le habrá sí. dado ayuda después del terremoto y están peor que estaban antes todavía. Sí.
Que sí. Lo de Haití ha sido bochornoso. Y ahí es donde está todo el dinero que se le ha dado. Quiere decir que pobres haitianos que no han visto. Entonces, que pongas ahora eso como objetivo, decir, bueno, pues ustedes conocen la realidad. Es que esto es de primer año, vamos. Ahora, yo recuerdo, porque claro, ya uno va sumando años, yo recuerdo que cuando yo era niño, el paradigma del pobre miserable del tercer mundo era el indio de la India. Sí. Hombre, en la India hay zonas de pobreza, pero vamos, han avanzado India mucho. mejorado muchísimo. Han avanzado extraordinariamente. En mi época era el niño de Biafra. El niño de Biafra. Que era el niño con el estómago Sí, bueno, es que la guerra de Biafra fue... No, ahí es indiscutible. Hay muchos países del África subsahariana que eso es decir, viven con $1 al día. Esos son los afortunados. Sí. Porque hay muchos países con una renta per cápita de 100 euros anuales. Eso significa una renta diaria de 25-26 céntimos por cabeza. Eso es extrema pobreza. Y en cambio son países naturalmente ricos. Es verdad. La República Democrática del Congo, la República Democrática del Congo tiene todo aquello que uno pueda desear, menos el gobierno. Bueno, incluso tiene cosas que solo tienen ellos. Por eso, es que tiene una riqueza natural tan extraordinaria que uno pregunta, ¿y dónde va eso? Y hay una respuesta que todo el mundo conoce. A todos, menos a esos pobres que están trabajando y que están, pues eso, el Congo debe estar en 220 o 230 dólares anuales de renta per cápita, ¿no? O sea que es... Y esto parece que los señores que se reúnen en Bruselas no saben la corruptela del sistema para decir, y vamos ahora, en quizá lo que obtengamos de la tasa Tobin, una de las posibilidades es que lo dediquemos a la ayuda para el desarrollo. O sea, que lo eche usted a un saco sin fondo. Bueno, yo que soy más malicioso, y creo que al menos una parte de esos señores sí que lo sabe porque está en el negocio. Hombre, a vender armas y todo lo que... Y lo que no son armas. Yo que soy tan ingenuo, don César. Hombre, yo a veces lo soy también. Pero no solo la venta de armas. Es decir, Francia tiene establecido un sistema neocolonial sobre África, en el cual cada 2 por 3 provoca golpes de Estado y guerras civiles, de las que obviamente los medios de comunicación no suelen hablar, porque no intervienen los Estados Unidos. Y evidentemente eso pasa por Ruanda cuando pasa por Ruanda, recientemente ha pasado por Libia y cuando no pasa por otros sitios. O sea, no... El Cuerno de África en estos momentos está en un nivel de catástrofe natural, vamos, por hambre. Bueno, el último informe que hay de fragilidad de estados, la zona más frágil del mundo en cuanto a viabilidad, estabilidad y fragilidad de estados, no hablo de democracias ya, de estados, simplemente la forma estatal, son los países del África subsahariana, sí, con alguna excepción, pero fundamentalmente son los estados más frágiles, sin ningún género de dudas. Pues acaba de llegar don Juan Ramón Rayo con la prensa económica de mañana. ¿Cómo viene esa prensa? Pues viene con una noticia que, bueno, quizá a muchos les parezca mala, pero no tiene necesariamente por qué serlo. Telefónica recorta el dividendo. En concreto había prometido que lo colocaría en unos 75 euros y lo ha recortado a 1,50. El economista amplía un poco la información. Telefónica recorta el dividendo, pero sigue líder en rentabilidad. Argumenta que así puede aprovechar oportunidades de crecimiento y reducir deuda. No necesariamente. Telefónica, prácticamente todas las telefonías europeas están muy endeudadas, pero Telefónica lo está especialmente. Con lo cual, bueno, no necesariamente dar dinero en dividendo es siempre la mejor opción. Sobre todo si para eso te tienes que endeudar o evitas reducir deuda cuando te está saliendo muy cara esa deuda. Por tanto, bueno, la compañía no tiene por qué salir ni mucho menos perjudicada, sino que incluso puede salir fortalecida de esta operación. Además, 1,50 sigue siendo, mal. Sigue siendo, como dice el economista, el líder de rentabilidad. 0,25 que te han recortado. Pues claro. Bueno. Y luego, bueno, la otra noticia que hemos comentado ya, que también aparece en el Expansión y 5 días, el Bundesbank no a la compra de bonos y pegas al préstamo al FMI. Y 5 días el Bundesbank, contrario a que el FMI financie a los estados. Alguna noticia más. El economista, Banca Cívica busca socio. Llama a la puerta de las cajas vascas e Ibercaja. Recordemos que Banca Cívica incluye pues Caja Navarra, Caja Canarias, Caja Burgos y Cajasol. Y luego 2 noticias. Una muy buena, que ya la conocíamos pero ya se ha materializado. Y la otra, que ojalá fuera verdad, pero me temo que peca de ingenua.
empezamos con la buena, del Economista. Aguirre decreta en Madrid la libertad total de horarios y de aperturas comerciales. Se podrá abrir cualquier domingo o festivo. Pues es el típico de reformas estructurales, en este caso de la estructura del comercio minorista, que necesitamos. Y 5 días, BBVA, 2 puntos, lo peor de la crisis de deuda ya ha pasado. Bueno, pero eso lo ha dicho el presidente del BBVA, sí, sí. Francisco González, no es el servicio de estudios, ni él mismo, o sea, el propio presidente del BBVA. Lo que sucede es que esto de poner fin a las crisis de deuda, es complicado, si se puede seguir deteriorando la situación, pues desgraciadamente más o menos yo lo he entendido como que lo peor había pasado. Que no es lo mismo exactamente que se ha acabado todo, sino que lo peor... Claro, pero es que tampoco sabemos qué es lo peor, porque si los estados se siguen endeudando, se siguen monetizando deuda, no aplican ajustes, no liberalizan la economía, pues... Pero supongo que es igual de incrédulo que yo, que cree que al final no va a quedar más remedio que llevar a cabo lo que sea, porque la situación es con este discurso que muchos realmente lo pensábamos, porque no queda otro remedio, pues, pero ya llevamos 3 años así, quiero decir. Claro, pero hacer futurismo en economía es terriblemente complicado, ¿eh? Tiene una ventaja y es que se olvida. Y entonces después, cuando ocurren las cosas, pues se te ha olvidado que alguien dijo que eso no iba a ocurrir. Esta es una ventaja. Don Francisco González ha sido siempre una persona muy prudente a la hora de hacer pronunciamientos, y entonces me choca este pronunciamiento vaticinando, porque ¿quién es capaz de saber cuál será la reacción en gama acémila en este país ante medidas realmente restrictivas y con esfuerzos reclamados a la sociedad? ¿Quién es capaz de prever lo que pasa? ¿Qué pasa en un país cuando organizan esas fuerzas sociales que llaman, que ni son fuerzas y mucho menos sociales? Organizan una huelga general que dure 15 días y a los 3 meses otra. ¿Qué pasa en el país? La contracción de la renta es increíble. O sea, días no trabajados son rentas no generadas. Es así de sencillo. ¿Y eso qué significa? El Estado sigue necesitando recursos, no se generan rentas, deuda. Entonces, podemos asegurar, ojalá don Francisco González tuviera el acierto o estuviera acertado en lo que acaba de decir, porque eso presupondría que el pueblo español de una vez ha visto la luz. Y esa luz que ha visto le ha llevado a la racionalidad y a entender que efectivamente que vivió por encima de sus posibilidades durante el último decenio o al menos 3 lustros, y que por lo tanto tiene ahora que reconocer que aquello era una ficción y que viene a la pobreza y que... Yo creo que más que reconocer eso, lo que le debe pasar a Francisco González es que ha hablado mucho con Rajoy y sí que cree que Rajoy va a hacer las cosas que hay que hacer. No, si Rajoy sí, si yo lo que tengo es que hacen los demás. Está imbuido de un cierto optimismo, supongo, cuando Rajoy le haya contado lo que se propone, ¿no? Ya han oído ustedes el análisis verdaderamente profundo de Cándido Méndez. Ah, sí. Claro, es que ahí es donde está el tema. Pero mira, a los sindicatos, yo de verdad, o sea, esto ya no es optimismo, es que estoy convencido. O sea, los sindicatos ahora mismo no arrastran a nadie en este país a una huelga general. No lo sé. Que los ciudadanos no quieren huelga general y además que es que no quieren líos. O sea, porque si no han salido a la calle ya y nos hemos partido la cara y las piernas, no. O sea, no tienen credibilidad, cero. La gente está hasta las narices de los sindicatos, de sus mamandurrias, de sus subvenciones, de sus liberados. Pero si no van ni ellos mismos a las manifestaciones, si son 80.000 liberados y van 3.000, luego, ¿esto qué es? Pero una empresa de 5.000 empleados la paralizan 15. Claro, que la paraliza un piquete que los otros tampoco están dispuestos a jugarse el Sí, pero cada día de huelga es una pasta y las familias están muy estoy de acuerdo, pero tú pero le diré, tú ¿de qué vas? Si tú tienes el puesto asegurado, el sueldo, la mamandurria, la secretaria, te vas a comer al Villamagna cada vez que puedes, tienes dinero para irte de vacaciones en el crucero. Sí, que eso es así, pero te dan un ático de protección oficial. ¿Tú qué me estás contando? Ese mismo planteamiento nos lo podíamos hacer en Grecia. Pero bueno, ¿Qué está pasando en Grecia? Los griegos, el señor Papademos, no hombre, es que el señor Papademos no es el político que dice aspira a un poder omnímodo. No, mira, el señor Papademos trata de arreglar la situación. Esto era suponer que, dado que ya no hay contrincantes de partidos, porque el señor Papademos está au-dessus de la mêlée, ¿no? Pues que entonces
habría racionalidad. Bueno, pero la corriente yo no tengo ni idea, pero la corriente de pensamiento contra los sindicatos no sé cuál es en Grecia. Aquí es, vamos, brutal. Aquí es brutal. La gente está harta. La gente no quiere que se le dé ya más dinero a estos todos tíos. Los que estamos en esta mesa. Que hablen por nosotros cuando no tienen casi afiliados, cuando nadie paga las cuotas, cuando representan a todo el mundo sin que les haya elegido nadie. Nada más que un porcentaje pequeño en cada empresa. Oiga, pero vamos a ver, si usted no me representa a mí, pues déjenos seguir y avanzar y trabajar. Y ahora, si quiere bien, y si no quiere, pues se hará una ley, o un proyecto de ley, o un decreto ley, o lo que sea, y se tomarán las medidas, espero. A ver qué dicen ahora estos dos. Pues usted tiene muy poco que decir, porque lleva 4 años siendo cómplice de todo el desastre brutal de este país. Sí, cómplice y copartícipe. Por cierto, que en este libro que ha publicado Guindal, si yo no recuerdo mal, el título es La caída de los dioses, libro que tiene anécdotas interesantes, etcétera, etcétera. Yo casi me atrevería a decir que la única tesis que emerge del libro es que los sindicatos llevan desde la transición hundiendo la economía española. Que sí, claro. Es decir, si tengo que encontrar otra tesis en el libro, yo he sido incapaz de verla. Luego es verdad que cuenta anécdotas más o menos entretenidas, etcétera, etcétera. Y Mariano era, que yo lo conocemos desde hace 30 años y él ha hecho toda la vida información laboral. Sí. Y si ha llegado a esa conclusión Mariano Guindal, bueno, o sea... Bueno, la conclusión a la que uno llega leyendo el libro, desde luego, pues es esa. Luego hay otras historias que, bueno, pueden parecer más o menos apócrifas, más o menos fidedignas, pero desde luego la conclusión a la que uno llega cuando acaba el libro es que los sindicatos llevan más de 30 años hundiendo la economía de este país. O sea, y los españoles se han hartado un factor verdaderamente negativo, pero hasta unos extremos que, hombre, salvo alguna plaga mosaica, pues yo que sé, que de pronto el agua del canal de Isabel II se convirtiera en sangre o algo así, es difícil que llegaran a hacer tanto daño como han hecho los sindicatos durante estos años a la economía, al empleo, pues a los trabajadores y a todo el mundo. Zapatero en 4 años, más o menos a la par que estos en 30. Sí. Ha llegado. En fin, bueno, nosotros hemos llegado hasta aquí. Don José, doña Carmen, don Juan Ramón, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura. Es la noche de César, con César Vidal. Es radio.